Hola a todos. Esta noche vamos a adentrarnos en una historia que, aunque puede sonar como un simple relato personal, encierra una advertencia poderosa. Puede que no sobrevivas al peso del silencio familiar cuando más necesitas compañía. Y lo digo sin exagerar. Hay momentos en los que la soledad duele más que cualquier enfermedad. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, déjame un comentario con tu ubicación y tu hora local. Me gusta irme a imaginar a este pequeño grupo nocturno, conectado desde distintos lugares del mundo, como luciérnagas encendiendo la penumbra. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo con precisión quirúrgica aquel fin de semana en el hospital. El ambiente allí es una mezcla extraña, entre serenidad forzada y un zumbido constante de máquinas que nunca callan. El tercer día tras mi ingreso, por un ataque al corazón, lo pasé prácticamente mirando la lluvia caer tras el cristal. El sonido era tenue, como un metrónomo arrullador, pero el verdadero ritmo que esperaba era otro. La vibración de mi teléfono tenía la esperanza de que cada destello de la pantalla indicase la voz de alguien querido. Sin embargo, el aparato permaneció inmóvil, frío, casi burlón. Alguien había avisado a mis hijos de la gravedad de mi situación. Lo sabía. Y sin embargo, nadie apareció, ni siquiera con un mensaje escueto. Una enfermera, cuya mirada compasiva resultaba más incisiva que cualquier bisturí, me preguntó si mi familia tardaría mucho en llegar. Apenas pude responder, tragándome un nudo que me asfixiaba más que las ondas de la vía. De pronto sonó el teléfono. Mi corazón, ya castigado, quiso brincar con una emoción extraña, mitad alivio, mitad pavor. Era mi hijo mayor, por fin. Pero la ilusión se evaporó de inmediato. Papá, no puedo ir. Estoy de viaje de negocios. Y, para ser sincero, todas tus críticas de años pesan demasiado. Visitarte ahora me resulta difícil. Mejor recupérate pronto. La llamada terminó y quedé suspendido en un silencio que no se interrumpió ni con el pitido de la máquina de pulso. Me descubrí paralizado, mirando el techo como si allí hubiera respuestas. ¿En qué me había equivocado? Pasé 60 años entregando mis mejores energías, cuidando que no faltara techo, estudios, ni comodidades. Y, sin embargo, allí estaba, reducido a un anciano solitario, con lágrimas que se confundían con las gotas de condensación de la ventana. La vejez tiene la doble capacidad de volverte frágil como un vaso, y a la vez lúcido como un faro. Comprendí, entre las sábanas ásperas del hospital, que lo que se abría ante mí no era solo una dolencia física, sino la evidencia brutal de un fracaso relacional. E hice un juramento silencioso. Si conseguía salir de aquel trance, dedicaría mis últimos años a descifrar dónde nos quebramos como familia y cómo evitar que otros repitieran ese destino. En este punto, me gusta añadir un pensamiento propio de quienes ya han cruzado varias décadas. La sabiduría de la edad
consiste en aceptar que lo único que realmente poseemos es el instante presente y que cualquier afán de control sobre lo ajeno nos lo arrebata. Si lo hubiera aprendido antes, quizá no habría confundido entrega con tutela. Mientras trataba de conciliar el sueño aquella noche, recordé una anécdota curiosa que, extrañamente, me arrancó una sonrisa. Una vez, un vecino me contó que en Islandia se vendían más libros por persona que en cualquier otro lugar del mundo, y que en Navidad casi todos reciben un libro como regalo principal. Imaginé lo diferente que hubiera sido crecer en un entorno donde compartir historias y silencios resultaba natural, y no había que llenar cada espacio con órdenes y recomendaciones. Esa digresión me dio cierto alivio, como si los pensamientos forasteros actuaran de paréntesis frente a la tristeza. Hay un debate académico que siempre me ha fascinado y que se me clavó en aquella cama. ¿Hasta qué punto los vínculos familiares son biológicamente inevitables? ¿Y hasta qué punto se sostienen solo sobre decisiones culturales? Los sociólogos discuten si nuestra lealtad filoparental es instinto o contrato simbólico. Allí, abandonado, me inclinaba por lo segundo. Mi vínculo dependía, en última instancia, de haber cultivado confianza. Sin ella, la biología resultaba tan fría como la sábana de hospital. La enfermedad agudiza los sentidos. Escuchaba cómo la lluvia se mezclaba con el leve gorgoteo del suero. Olía el desinfectante como una segunda piel. Y, sin embargo, lo que más notaba era un vacío en el pecho que no tenía nada que ver con arterias bloqueadas. Me decía en voz baja: ¿es este el eco final de una vida entera dedicada a otros? La respuesta no llegaba, pero intuía que la culpa no era de un único conflicto, sino de una acumulación lenta de pequeños desencuentros, críticas, imposiciones, siempre adornadas con la frase «es por tu bien». Y aquí hago mi primer chiste de la velada. Aunque suene macabro, si los manuales de instrucción que vienen con los electrodomésticos fuesen tan entrometidos como los consejos que algunos damos a los hijos, probablemente la tostadora acabaría mudándose sola a otro piso. Claro, las personas no tienen manuales, y quizás por eso improvisamos tanto que acabamos metiendo la pata más de lo permitido. Hace falta valor para admitir que uno ha sido parte activa del desgarrón. Pero también hace falta ternura. Y esa noche, pese al dolor, entendí que la vida me daba una segunda oportunidad para aprender algo esencial. Los hijos no son propiedad privada. Los adultos a los que criamos merecen tanta independencia como la que nosotros exigimos a nuestros propios padres. Recuerdo que cerré los ojos e imaginé a mi nieto enseñándome a usar su videojuego favorito. Tenía 8 años en ese momento, y yo ni siquiera lograba controlar el mando. El crío se reía, y yo también. Era la primera vez en años que sentía que no tenía que ser maestro o juez, solo compañero de juego. Y pensé, quizá ahí estaba la clave. Si hubiera mantenido más espacio lúdico, menos espacio crítico, la cadena hasta mi hijo mayor quizá no se habría oxidado. La enfermera volvió a entrar en la madrugada para comprobar mis constantes. Me encontró despierto y dijo:
Los mayores que sonríen, aunque sea un poco, se recuperan más rápido. Ahí descubrí otro hecho de sabiduría asociado a la vejez. La resiliencia no se mide en músculos ni en pulmones, sino en la capacidad de perdonarnos. Con esa idea, conseguí dormir un par de horas. El sueño fue extraño. Caminaba por un bosque lleno de teléfonos enterrados que vibraban a lo lejos, imposibles de alcanzar. Tal vez el subconsciente intentaba resumir mi dilema. Al despertar, alivié mi frustración con un suspiro profundo y me prometí que a partir de entonces anotaría cada fragmento de lucidez para convertirlo en lección, no en reproche. El amanecer llegó, gris pero cálido, y comprendí que aquel era apenas el primer capítulo de una travesía, dolorosa pero necesaria. Revisar, sin pudor, las trampas del amor parental, las cadenas disfrazadas de abrazos, los silencios que pesan más que las palabras. Iba a ser un viaje duro, pero preferible a la tibieza del autoengaño. Me desperté al cuarto día de hospital, con esa sensación viscosa de haber nadado toda la noche en recuerdos, y en cuanto vi la luz filtrándose por la persiana, tuve claro que me esperaba otra jornada de introspección forzosa. Uno, ya con tantos años encima, aprende a desarrollar cierta gimnasia mental si el cuerpo no coopera. Al menos que las reflexiones sirvan de ejercicio. Y lo que emergía era punzante. ¿En qué momento la entrega que hice a mis hijos se había transformado en resentimiento para ellos? Es una pregunta incómoda, pero ignorarla habría sido como dejar una herida sin desinfectar. Durante décadas, me repetí que lo hacía todo por su bien. Ese era mi mantra, la frase que justificaba cada escollo, cada imposición. Seleccioné colegios, organicé sus horarios de estudio, hasta gestioné amistades, como si fueran proyectos empresariales. Sí, yo, el padre abnegado, quise controlar hasta la última partícula de sus vidas para asegurarles un futuro sólido. Y ahora descubro que mi cuidado fue percibido como jaula, como intromisión constante. Me viene a la memoria el caso de un amigo, llamémosle Ricardo, que empujó a su hijo a estudiar medicina, aunque el muchacho quería ser músico. El resultado fue predecible. Un médico infeliz y un artista frustrado al mismo tiempo, cuando, después de 20 años, aquel hijo le gritó que le había matado el alma. Ricardo se quedó reducido a un anciano apagado, sin entender cómo su amor se convirtió en carga. Miraba ese ejemplo como en un espejo, convencido de que quizá yo también fabriqué más sumisiones que libertades. Resulta curiosa la ironía. Invertimos energías en hacerlos fuertes, y en el proceso debilitamos el lazo esencial. Creí que dar lo mejor significaba elegir por ellos, decidir en nombre de su seguridad. Pero los años enseñan que la seguridad impuesta es un muro bajo la apariencia de refugio. Y así, cuando el hijo por fin consigue escapar, no mira atrás con gratitud, sino con rabia contenida. Lo digo con cierta vergüenza. Incluso los gestos de cariño los contaminé de condiciones. Te ayudo, pero puedes ir, siempre que... las coletillas de lila del amor condicionado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el miedo a que fracasen nos precipita a la trampa de dirigir su camino. Sin embargo, descubrí entre los pliegues de la sábana del hospital
que esa actitud dice más de nuestras propias inseguridades que de su bienestar real. No queremos que repitan nuestros errores, pero olvidamos que sin equivocaciones, uno no se convierte realmente en adulto que... Una enfermera joven, la misma que me observaba con ternura incómoda, me ofreció café descafeinado. Le agradecí y terminé contándole parte de estas cavilaciones. Ella me dijo algo sorprendente. Mis padres hicieron lo mismo, y por eso apenas hablamos, pero con mi abuela, que nunca me dio órdenes, tengo una conexión preciosa. Fue como recibir una microlección espontánea de psicología familiar, servida con una tacita de líquido aguado. Aprendí ahí una verdad de la vejez. Los consejos más sabios suelen llegar de donde menos lo esperas, incluso de gente con la mitad de tus años. Mientras sorbía ese café insípido, recordé un dato curioso que me arrancó una sonrisa inesperada. Resulta que en Japón existe un pueblo donde la población de gatos supera a la de humanos, y los turistas acuden fascinados a esa convivencia desigual. Pensé entonces que quizá nuestras familias occidentales están un poco así, demasiados guardianes en torno a los hijos, como si fueran felinos, acosados por caricias excesivas. Bonito en apariencia, asfixiante en la práctica. Me vino entonces una cuestión académica que sigue dividiendo a pedagogos y psicólogos. ¿Es mejor la educación paternalista, que protege del error, o la que fomenta libertad plena, incluso a costa de equivocaciones graves? Los defensores del primer modelo insisten en que los jóvenes aún carecen de criterio sólido. Los del segundo replican que sin choque frontal contra la vida jamás madurarán. Desde mi cama inclinada, pensaba que la vida ya había dictado sentencia. Cada vez que había intentado evitar un tropiezo a mis hijos, lo único que conseguí fue retrasarles el aprendizaje y, en añadidura, enturbiar el cariño. Me permito aquí un pequeño chiste para no hundirnos tanto. Si cada hijo fuese un programa informático, yo habría sido el típico padre que nunca permite la instalación de actualizaciones por temor a que se cuelgue el sistema. Resultado: el software termina obsoleto. Ya veis, no hay antivirus para la sobreprotección. Me atormentaba especialmente la frase de mi hijo mayor: tus críticas constantes. Yo, que trabajé horas extras, que sacrifiqué oportunidades de ocio, que renuncié a viajes, todo se reducía a quejas. Pero cuando uno madura, la autocrítica aflora como niebla inevitable. Sí, tenías techo y libros, hijo, pero nunca escuché con atención qué deseabas tú, porque estaba demasiado ocupado en decidir qué convenía, según mis estándares. Cierta tarde, después de otra revisión cardíaca, imaginé una escena alternativa. ¿Qué habría ocurrido? Sí. En vez de obligarles a estudiar una carrera concreta, les hubiera dicho: elige, y si tropiezas, estaré aquí. Probablemente la confianza habría sustituido al rencor. En esa fantasía mental se insinuó una nostalgia dolorosa, como si contemplara los rieles de un tren que nunca tomé. Es curioso cómo, en la vejez, uno empieza a comprender de verdad la diferencia entre sacrificio y entrega. Sacrificio es impositivo, exige reconocimiento y devuelve frustración cuando no llega la gratitud esperada. Entrega es generosa, se da sin esperar retorno. Me temo que en demasiadas ocasiones mi amor se pareció más
al sacrificio que a la verdadera entrega. Antes de dormirme aquella noche, pensé en planteos filosóficos que pocos se animan a discutir. ¿Y si la obsesión moderna por el hijo exitoso es una forma de narcisismo parental? Queremos que triunfen porque sentimos que ese triunfo nos refleja. Así, tal vez no creamos hijos, sino espejos de vanidad. Y claro, los espejos, antes o después, se rompen. Ese pensamiento, más ácido que el propio café, convivió con un recuerdo dulce de infancia. Mi padre me dejaba subirme a los árboles, sin gritar cada 2 segundos. Caí varias veces, sí, pero nunca sentí que él me juzgaba. ¿Por qué? Entonces, yo no fui capaz de ofrecer la misma dosis de confianza. Misterios de la repetición generacional. A veces, copiamos los defectos y olvidamos las virtudes. Caí en el sueño con un leve suspiro y con la certeza de que, si quería recomponer algo, primero, debía limpiar los restos del resentimiento familiar. Lo que me tocaba ahora, verdaderamente, era aprender a distinguir entre ayudar y controlar, entre acompañar y dirigir. Sí, ya era tarde para evitar las cicatrices, pero aún podía impedir que se gangrenaran. Esa noche pude perdonarme un poco más. Aunque la herida seguía abierta, al fin entendía que la cura comienza con la aceptación cruda de la propia responsabilidad. El 5.º día en el hospital, descubrí que la rutina había adquirido la textura de una cinta repetitiva. Chequeos médicos, comidas insípidas, visitas breves de personal sonriente y el mismo silencio telefónico. Pero dentro de mí hervía un proceso distinto. Ya no se trataba solo de lamentar el pasado, sino de analizarlo como quien reconstruye las piezas de un accidente de tráfico. Y en ese análisis aparecía un término que se había puesto de moda hace unos años y que me caía como anillo al dedo. El padre helicóptero. Sí, tuve que admitirlo con una mueca amarga. Giraba sobre la vida de mis hijos como un rotor incesante, siempre encima, siempre descendiendo en picado a rescatarles de errores que ni siquiera les daba tiempo a cometer. El problema con esa actitud es que roba al otro la experiencia del riesgo. Y sin riesgo, no hay aprendizaje. Es como pretender que alguien aprenda a nadar sin mojarse nunca. En su momento, me parecía heroico meterme en medio para apagar incendios incipientes. Su primera discusión con un profesor, su choque con amigos, incluso decisiones de pareja. Yo, siempre presente, siempre corrigiendo, y ahora recogía los frutos amargos de haber sofocado cada chispa de autonomía. Lo anecdótico es que los hijos no suelen revelarse de inmediato. Al principio agradecen que les saque del apuro, pero lentamente se filtra una narrativa distinta. No confías en mí. Opinas que no soy capaz. Y esa historia interior pesa más que millones de consejos. Con los años, la distancia se vuelve abismo. Hijo y padre terminan viéndose como antagonistas en la misma casa. Aquella mañana, mientras escuchaba a lo lejos el carrito metálico de medicinas, repasé mentalmente los 5 comportamientos típicos del padre helicóptero que enumeran los psicólogos: controlar agendas, resolver conflictos sin dar espacio al hijo, intervenir en las decisiones de carrera o pareja, evitar que fracasen a toda costa y sentirse herido cuando no siguen los consejos. Una lista que parecía escrita especialmente para mí.
No negué ni un punto. Era como leer mi propia autopsia emocional en papel científico. Una curiosidad que me hizo sonreír, porque siempre intento encontrar un respiro humorístico, es que, en Estados Unidos, incluso las universidades se quejan formalmente del fenómeno. Ha habido padres que llaman a los decanos para disputar calificaciones o reclamar habitaciones más confortables para sus hijos adultos. Imaginaos, un joven de 20 años, incapaz de lidiar con su suspenso, porque mamá y papá levantan el teléfono antes que él. Lo cómico es que esas llamadas nunca figuran en el currículum, pero transforman silenciosamente a los muchachos en seres temerosos. Mientras me reía, recordé un juego mental curioso. ¿Y si, en vez de helicóptero, el rol paterno fuera más parecido a un globo aerostático? Estás allí arriba, visible, dando confianza, pero no intervienes, salvo que el viento apriete demasiado. Ni ruido de motores, ni ráfagas violentas. Tal vez ese sea el equilibrio soñado, presente, pero no invasivo. Un profesional de la psicología clínica visitaba a los pacientes del ala y pasó unos minutos conmigo. Me comentó un debate académico muy vivo sobre la sobreprotección. ¿Es la causa directa de la ansiedad generalizada entre los jóvenes, o simplemente una respuesta exagerada a un mundo cada vez más incierto? Su tesis era que el exceso de padres helicóptero se explica en parte porque nuestra generación vivió crisis económicas y quiere blindar a sus descendientes. Lo fascinante es que nadie parece ponerse de acuerdo. Para unos, somos culpables. Para otros, víctimas de la era de la inseguridad. Yo, desde mi colchón hospitalario, concluía que daba igual el origen. El efecto era innegable. Y ese efecto me estaba dejando solo. Estaba dejando. Aquí encajo un chiste ligero. Si fuese cierto que las madres y padres helicóptero logran tenerlo todo bajo control, entonces al menos deberían conseguir también que sus hijos recogieran la ropa sin protestar. Pero por lo visto, ni los rotadores más potentes logran remontar esa batalla eterna. La tercera noche de reflexión sobre este tema la pasé recordando a mi vecina Carmen. Su hija, ya mayor y divorciada, se vio acosada por ella, con continuas sugerencias de nuevas parejas, críticas sobre cómo educaba a los nietos y consejos financieros. Resultado: la hija empezó a espaciar las visitas, transformando la relación en un mero saludo, de compromiso en Navidad y poco más. Carmen se quejaba: no entiendo por qué se enfría. Pero desde la distancia era evidente. Amor convertido en intromisión constante. Uno de los hechos más dolorosos de la vejez es asistir, impotente, a la verificación de aquello que llevaban años advirtiendo los especialistas. Cuanto más proteges, más debilitas, y lo notas cuando es demasiado tarde, como quien riega tanto una planta que termina ahogándola. En mis largos ratos de convalecencia, aprendí otra verdad asociada a la edad. Dejar espacio al otro es un acto de respeto tan poderoso como darle afecto. Un día cualquiera, mientras hojeaba una revista atrasada del hospital, me encontré con un detalle extravagante. En Suiza, existe un campo de entrenamiento para aprender a soltarse de preocupaciones, y entre los ejercicios incluyen pintar piedras de colores y lanzarlas a un río.
Parece casi infantil, pero hay algo liberador en la metáfora. Decoras tu carga emocional y luego la entregas al agua. Pensé que me vendría bien arrojar un montón de piedras helicóptero al río más próximo en cuanto recibiera el alta. A veces me pregunto, ¿hubiera cambiado algo si la sociedad misma limitara esas tendencias? Imaginad leyes que impidan a padres intervenir más allá de cierta edad. Una especie de mayoría de edad emocional, reconocida legalmente. Suena utópico, pero algunos académicos la plantean en serio. Definir marcos claros para que los hijos se emancipen psicológicamente además de legalmente. Nadie está de acuerdo todavía, claro, pero el debate está ahí. Es legítimo el control parental en la adultez. La conversación me rondaba mientras observaba a otra paciente de la sala. Una mujer mayor, de pelo blanquísimo que, a pesar de la fragilidad evidente, no dejaba de reír con sus visitas. Eran nietos parlanchines que traían juegos de mesa. Ella no parecía aconsejarles ni dirigirles, solo escuchaba y reía. Esa estampa sencilla me hizo reflexionar. A lo mejor, el secreto no estaba en impartir sabiduría, sino en convertirse en compañero de risas. Conclusión parcial de esas jornadas hospitalarias. El padre helicóptero, lejos de ser una figura protectora, se convierte en piloto que, queriendo evitar la tormenta, roba a sus hijos la habilidad de manejar el timón. Y con ello, también renuncia a la única recompensa real: vínculos genuinos, basados en confianza. Ahora veía claro que la lección pendiente de mi edad era aprender a aterrizar la nave, apagar motores y aceptar el silencio como prueba de respeto. Porque cuando dejes de sobrevolar a los tuyos, descubrirás que no huyen de ti, sino que empiezan a acercarse, sin miedo. Cuando recibí el alta, sentí que me devolvían al mundo no solo con un corazón reparado, sino con un cuaderno mental inacabado. No bastaba con reconocer la sobreprotección. Había un aspecto igual de corrosivo que debía revisar. Hablo del dinero. Esa cuerda invisible que tantos padres usamos como herramienta de cuidado y que, paradójicamente, termina siendo cadena. Durante años presumí de ser sostén económico incondicional, orgulloso de cubrir matrículas, alquileres temporales, incluso vacaciones. Parecía un gesto de amor, pero en realidad era también otra forma de control. Una prolongación de aquel helicóptero, ahora transformado en cajero automático. Ser proveedor constante me daba sensación de relevancia, como si todavía fueran pequeños y dependieran de mí para todo. Pero igual que ocurre con los antibióticos, cuando abusas del remedio, el efecto deja de ser cura para volverse veneno. Mis hijos crecieron creyendo que siempre habría una red de billetes preparados por papá. Y claro, cuando quise exigir responsabilidad, el vínculo ya se había viciado. El gesto de ayudar se transformó en obligación y la gratitud se convirtió en un silencio incómodo. Recuerdo a un amigo mío, Paco, que a sus 65 años seguía financiando la vida entera de su hijo de 40, alquiler, facturas, incluso la gasolina del coche. Él lo contaba como sacrificio heroico, pero su rostro delataba angustia. Un día me confesó: no sé si he criado a un hombre o a un dependiente eterno. Me estremecí, porque intuía que mis propios hijos quizá pensaban parecido de mí.
La paradoja es brutal. Intentas asegurarles el porvenir y terminas robándoles la confianza de que pueden garantizarlo por sí mismos. Es el clásico dilema de dar el pez en lugar de enseñar a pescar. Y yo me pasé media vida tirando peces, como si estuviera repartiendo boletos de lotería. De haberlo comprendido antes, habría insistido en pequeñas responsabilidades, que trabajaran los veranos, que administraran mejor sus propios caprichos, que descubrieran el orgullo que da comprarse lo que uno mismo paga. Un dato curioso me vino a la memoria. En Noruega, los adolescentes suelen trabajar durante el bachillerato, desde cafeterías hasta granjas locales. No porque sus familias no puedan mantenerlos, sino porque consideran fundamental experimentar la autosuficiencia temprana. Pensé que quizá deberíamos importar más de ese modelo. Menos sobres con dinero a escondidas y más lecciones tangibles de independencia. Entre las largas tardes de soledad, reflexionaba sobre un debate económico académico candente. ¿Es la herencia económica un derecho o una carga? Algunos expertos defienden que transmitir riqueza asegura estabilidad y perpetúa oportunidades. Otros sostienen que anula la motivación e incrementa desigualdades. Mientras escuchaba estas discusiones en mi radio portátil de hospital, sentí que, para el núcleo familiar, la herencia empieza mucho antes que el testamento. Consiste en enseñar a valerse por sí mismos. No hay legado tan valioso como la autonomía. Quiero añadir aquí un toque de humor ligero, porque el tema se está poniendo denso. Si el dinero solucionara todo, entonces Papá Noel sería también consejero familiar. Pero ya veis, nadie acude a él para terapia de pareja, solo para regalos efímeros. Y lo mismo ocurre con el dinero paternal. Comprará objetos, pero no comprará resiliencia. La cuestión no se limitaba al dinero. También estaba la libertad de decisiones vitales. Prueba de ello fue cuando mi hija menor anunció que dejaría un empleo fijo en un banco para recorrer el mundo. Recuerdo haber sentido un vuelco en el estómago. Tantos años asegurándole un futuro estable. Y ella eligiendo incertidumbre. Mi primera reacción fue la de siempre: protesta, crítica, miedo. Sin embargo, se me ocurrió morderme la lengua y confiar. 3 años después, regresó transformada, segura, con experiencias que ningún libro ni nómina podían proporcionar. A día de hoy, maneja su propia agencia de viajes y se la ve radiante. Si hubiera frenado aquel impulso, quizá hoy nos separarían kilómetros afectivos, en lugar de unirnos historias compartidas. Ahí comprendí la segunda gran trampa. El miedo al fracaso de los hijos nos consume más que nuestros propios fracasos. Vivimos sus caídas como heridas personales. Lo hacemos porque confundimos nuestra biografía con la suya, pero esos tropiezos son suyos, necesarios para templar su carácter. Como los golpes en la madera, que un buen carpintero convierte en belleza del veteado. Si se les impide fracasar, nunca descubrirán su propia textura. La vejez enseña algo valioso. El fracaso no devora, depura. Y transmitirles esta lección tal vez sea lo más útil que podamos darles. Entre reflexiones, encontré otro detalle extraño en la prensa. En un pueblo de Italia, cada día, un grupo de jubilados
se ofrece como consejo de ancianos para jóvenes emprendedores, no para dirigir, sino para escuchar sus ideas sin juzgarlas. Pensé que es exactamente ese el rol que deberíamos tener, no accionistas, no jefes financieros, sino testigos atentos. La pregunta filosófica que me ocupaba en esos paseos por la memoria era la siguiente: ¿dónde está la línea entre el cuidado genuino y la invasión de la libertad? Hay quien asegura que el límite debe ser radical, cero intervención después de la adultez, y otros creen en zonas grises, en un acompañamiento flexible. Yo, después de tanto tiempo, me convencí de que el punto medio quizás sea el más sabio: ofrecer consejo solo cuando lo pidan, ofrecer ayuda económica solo en emergencias, y el resto del tiempo, observar con fe. Permitidme otra broma ligera. Dicen que los padres somos como el Wi-Fi. Nos pasamos media vida intentando dar señal, pero solo nos agradecen cuando la conexión falla. Y quizás sea mejor así. La independencia se construye a golpe de reinicios y desconexiones. Cuando lo pienso, la mayor liberación de mi vejez no fue dejar de trabajar ni cobrar pensión, sino entender que soltar riendas no equivale a abandono. Al revés, confiarles demuestra respeto, y ese respeto podría ser la medicina que repare lo que la sobreprotección y el dinero descontrolado deterioraron. Así llegué a la convicción de que mi nueva misión ya no era mantener ni dirigir, sino acompañar desde mi propia búsqueda. Empecé a hacer algo que nunca antes consideré: crear mi propia lista de deseos, actividades postergadas, libros que quería leer, amigos con quienes reconectar. Y lo sorprendente fue que mis hijos, en lugar de reprocharme por pensar en mí, se mostraron curiosos y hasta cómplices. Papá, ¿qué nueva locura has añadido a tu lista? Me lo preguntaban con una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía. Descubrí así otro principio de sabiduría de la vejez. Los hijos respetan más al padre que se respeta a sí mismo que al que se anula en su nombre. En definitiva, comprendí que libertad, dinero y cuidado forman un triángulo delicado. Si uno de los lados se impone sobre los otros, el dibujo se rompe. Mi viejo error había sido mantener el dinero como eje absoluto y la libertad como margen estrecho. Ahora, en este tiempo regalado por la vida tras el susto cardíaco, me propuse equilibrar ese triángulo, porque la verdadera herencia no son euros ni consejos, sino la serenidad de saber que nuestros hijos pueden volar con sus propias alas, incluso si se tambalean en el aire. Volví a casa con paso lento, apoyado en un bastón que, más que sostenerme, era recordatorio de que el tiempo avanza sin pedir permiso. Y esa misma tarde, sentado en el sillón donde antes solía sermonear a mis hijos, comprendí que la etapa que se abría ya no trataba de corregir ni imponer, sino de soltar. Sí, esa palabra que tanto miedo provoca a los padres: soltar. Durante años confundí ese gesto con abandono, como si dejarles decidir por sí mismos implicara dejarlos huérfanos. Y ahora descubría que era justo lo contrario. Cuando sueltas, en realidad, abres espacio a una relación más profunda, horizontal, honesta. Aprender a no intervenir exige un coraje inmenso. La tentación de opinar
sigue viva. Cuando escucho que uno de mis hijos planea una inversión arriesgada, o que mi nieto quiere estudiar algo sin salida, la lengua me arde por dentro. Antes hablaba sin filtro. Hoy me esfuerzo en transformarlo en escucha. Paradójicamente, callar puede ser más heroico que gritar. Descubrí que el silencio bien colocado comunica te respeto y confío en ti, mucho mejor que cualquier sermón paternal. He aquí un hecho de sabiduría propio de la vejez. A veces, el gesto más poderoso es retirarse a tiempo. Igual que un buen actor sabe cuándo salir del escenario para dejar que la obra continúe sin su sombra. El padre mayor debe reconocer el momento de pasar de protagonista a secundario afable. Me gusta recordar la anécdota de un matrimonio conocido que vivieron siempre diseñando la vida de su hijo. Carrera de funcionario, matrimonio concertado, vivienda elegida. Todo parecía funcionar hasta que, a los 50, aquel hijo abandonó todo de golpe. No quería más vida diseñada por terceros. Marchó a aprender carpintería y confesó: he vivido medio siglo para vosotros, ahora quiero vivir para mí. Una bofetada tardía, pero reveladora. Eso me indicó que soltar tarde es posible, solo que deja cicatrices más hondas. Mejor hacerlo a tiempo, antes de que la ruptura sea irreversible. En mis paseos lentos, empecé a elaborar rutinas nuevas. Esta vez centradas en mí, tomé clases de guitarra. Aunque mis dedos rígidos hacen sonar cada acorde, como si un gato caminara sobre las cuerdas. Mis nietos se reían, yo también, y comprobé que esa risa compartida valía más que cualquier éxito impuesto, porque ya no era maestro obligado, sino compañero de improvisación. Ellos me veían intentarlo y entendían: nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para tropezar. Me encontré con una historia curiosa en un artículo dominical. En cierto pueblo de Canadá, los ancianos se reunían para entrenar la memoria a través de juegos de rol en los que fingían ser aprendices de oficios nuevos. Uno hacía de panadero, otro de mecánico, todos aprendiendo como si tuvieran 15 años. Me fascinó la idea porque reflejaba un principio vital. La edad no debería ser excusa para dejar de explorar. Al contrario, cuanto más viejo, más hay que inventarse. En esas reuniones imaginarias, vi reflejada otra gran discusión académica: la relación entre independencia de los hijos y felicidad de los padres mayores. Algunos estudios sostienen que cuanto menos dependan de ti, más solo te sientes. Otros afirman lo opuesto, que la independencia de los hijos abre la puerta a la verdadera tranquilidad. Yo, desde mi pequeño laboratorio vital, concluyo lo segundo. La serenidad llega cuando sueltas y descubres que la relación ya no necesita cadenas de dependencia, sino hilos voluntarios de cariño. Permitid una última broma ligera. Si los padres fuéramos aplicaciones móviles, pasamos 20 años siendo obligatorias en el dispositivo de nuestros hijos. El secreto de la madurez está en aprender a volvernos opcionales y aún así, que quieran mantenernos instalados. Esa sensación, creedme, es pura felicidad. El proceso de soltar no fue inmediato. Hubo recaídas. De pronto me sorprendía, queriendo saber más de la cuenta, preguntando con tono inquisidor disfrazado de interés, pero al menos
Ya lo detectaba, pedía disculpas, me corregía. Y mis hijos, poco a poco, empezaron a acercarse más, sin sentirse investigados. Se tornaron conversaciones ligeras, cenas improvisadas, risas en lugar de reproches. Habían pasado años de tensión, pero parecía que el aire se ventilaba al fin. Uno de mis mayores logros recientes fue confesarle sincera y claramente: mi vida ya no depende de las vuestras. Busco mi propia felicidad. Vi en sus ojos un alivio que no esperaba, porque entendí otro secreto. Un padre demasiado abnegado se convierte en carga psicológica. Ellos quieren verte feliz por ti mismo. No te quieren atado a sus decisiones. Así que cultivar mi propio jardín era el mejor regalo que podía ofrecerles. La vejez también me ha enseñado que nunca es tarde para recomenzar los vínculos. Sí, hay heridas. Sí, hay silencios difíciles. Pero mientras haya respiración, hay oportunidad de diálogo, de disculpa, de risa nueva. No podemos cambiar lo hecho, pero podemos modificar la melodía del cierre. Y el cierre, amigos míos, merece ser digno, ligero, libre. Esa es la lección más valiosa que puedo dejaros. El coraje de soltar es la forma más profunda de amar, porque amar no es retener. Amar es decir: ve, vive, y si tropiezas aquí, estaré. No como juez, sino como compañero. Yo tardé décadas en entenderlo. Lo sé. Pero agradezco que la vida me diera un susto, lo bastante grande como para obligarme a aprender. Hoy, cuando mis hijos me llaman, ya no contesto con reproches por sus ausencias pasadas. Sonrío y pregunto cómo están. Y les cuento también mis propios proyectos. Relacionarnos de adulto a adulto ha sido la medicina más poderosa para todos. Dejé de sentirme guardián y empecé a sentirme aliado. Y eso, después de todo, es la esencia de la familia. No jerarquía, sino compañía. El viaje que hemos compartido esta noche comenzó en una habitación de hospital, bajo la lluvia y el silencio de un teléfono que no sonaba. Lo que parecía un relato íntimo de abandono fue, en realidad, la semilla de un aprendizaje mayor. Comprender que la verdadera herencia que los padres podemos dejar no es dinero ni control, sino respeto y confianza. A lo largo de estas reflexiones, emergieron escenas de sacrificios malentendidos, de hijos forzados a sueños ajenos, de dependencias económicas eternizadas. Pero también surgieron ejemplos luminosos, de confianza recuperada, de silencios sabios y libertades conquistadas. He intentado mostrar que la vejez no es únicamente pérdida, también es laboratorio de sabiduría. Nos permite revisar décadas, identificar errores y, con suerte, rectificar a tiempo. Descubrimos que la sobreprotección debilita, que la dependencia económica esclaviza, que la intromisión, disfrazada de amor, hiere más que el desinterés. Y, por encima de todo, aprendemos que soltar no es abandonar, es ofrecer nuevos horizontes a quienes amamos y, a la vez, regalarnos a nosotros mismos un respiro legítimo. El mensaje que quisiera dejaros es sereno, pero contundente. Buscad vuestra propia vida, cultivad vuestras pasiones y mostrad a vuestros hijos que la felicidad no se delega ni se impone, se construye en libertad. El coraje de soltar los hace crecer a ellos
y os libera a vosotros. Y, al final, ese equilibrio entre acompañar y retirarse es lo que convierte a un padre o una madre en alguien inolvidable. Apagad ahora la luz de la habitación y dejad que estas palabras se disuelvan en el murmullo de la noche. Imaginad un horizonte abierto, donde vuestros hijos caminan libres, y vosotros, sin cadenas, camináis también, cada uno en su senda, acompañados por la certeza de un amor que respira sin ataduras. Fin del guión. Buenas noches.